Hola, estás en un nuevo tutorial del set de Philosophy. Este vídeo está dedicado a la filosofía antigua. Explicaré los factores que favorecieron el paso del mito al logos que dio origen a la filosofía en Grecia, las etapas de la filosofía antigua y los temas y autores más representativos de este periodo histórico. Para empezar, debes saber que el abandono de la mitología o el paso del mito al logos, al pensamiento racional, lógico, al nacimiento de la filosofía, se produjo en Jonia en el siglo VI a.C. La filosofía europea surge en las islas jónicas gracias a una serie de factores que favorecieron su aparición. A continuación te explicaré cuáles fueron estos 7 factores, que son geográfico, psicológico, religioso, económico, cultural, social y político. A nivel geográfico tienes que saber que las islas jónicas son un lugar de vida apacible, de vida tranquila, un cruce de caminos, de zonas de paso de viajeros de muchas procedencias diferentes y muchas culturas, y eso favoreció el intercambio cultural, el enriquecimiento cultural. Esto fue posible gracias a que las islas vivían al margen de las invasiones que sufría el continente europeo. La mentalidad abierta de los griegos, de los pueblos jónicos, favoreció el trato afable con los viajeros de todos los lugares que recalaban en estas islas. Pudieron comparar culturas y creencias gracias a que la religión en Grecia no era una práctica de cumplimiento obligado. Por lo tanto, buscaron otro tipo de explicación alternativa al miedo, a la superstición o a la religión. En cuanto al factor económico, debes saber que los griegos utilizaban la moneda en lugar del trueque, lo cual implica un desarrollo del pensamiento lógico-matemático, del pensamiento abstracto, que favoreció a la filosofía. En cuanto al factor cultural, los griegos eran un pueblo alfabetizado, sabían leer y escribir y eran grandes amantes de la cultura. Inventaron el teatro, las olimpiadas y realizaron grandes obras arquitectónicas, escultóricas, pictóricas que aún seguimos admirando. Debido a que eran una sociedad esclavista, la mano de obra era gratuita, el trabajo manual estaba muy mal visto y esto permitía a los ciudadanos tener mucho tiempo libre para dedicarlo a la filosofía, entre otras actividades como la política o el comercio. Por último, recordarte que los griegos a nivel político inventaron la democracia y esta libertad de pensamiento favoreció el debate abierto de ideas, es decir, el debate filosófico. Y llegamos a la segunda parte del vídeo en el que te voy a explicar las 3 etapas en las que se divide la cultura antigua, la filosofía griega. La primera etapa o periodo es el periodo arcaico, que serían los inicios, y los autores, en este caso la escuela representativa de este periodo sería la de los presocráticos. Luego viene el periodo clásico o la etapa de máximo esplendor, y las figuras que destacan sería la escuela de los sofistas, y frente a ella, pues Sócrates, su discípulo Platón y el discípulo de Platón, Aristóteles. Por último, voy a explicar la tercera etapa o el periodo de decadencia, en el que destacan las escuelas de los estoicos, epicúreos, escépticos y neoplatónicos. Comenzaré por el periodo más antiguo, el periodo arcaico, protagonizado por los filósofos presocráticos. La filosofía en esta etapa trata sobre la naturaleza, que se entiende como un todo ordenado. Los filósofos tratan de descubrir cuáles son las leyes físico-matemáticas por las que se rige la naturaleza. Hay un interés por determinar cuál fue el arjé. Esta palabra griega significa elemento primero en el universo, origen de la vida. Y por último, hay una necesidad de comprender los continuos cambios que se producen en la naturaleza, lo que denominaban el continuo devenir, como de lo uno se pasa a lo múltiple. Los presocráticos se pueden clasificar según el número de arjés. Se denominan monistas a los presocráticos que hablan de un solo arjé, mientras que los pluralistas son los presocráticos que hablan de varios elementos como origen de la vida. Entre los monistas está, por ejemplo, Tales de Mileto, para quien la vida surgió del agua. También podríamos mencionar aquí a Pitágoras, aunque no habló de un elemento determinado, sino de la importancia del número y las matemáticas para comprender las leyes por las que se rige la naturaleza. A Pitágoras también debemos la teoría de la reencarnación del alma, que fue recogida
recogida posteriormente por Platón. Por su parte, Heráclito habló del fuego, de la temperatura, como indispensable para la vida. Sin un mínimo de calor, los cuerpos no sobreviven. Consideraba que todo está en continuo devenir y hay dos citas célebres de Heráclito que te quiero mencionar. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, o lo que es lo mismo, todo fluye, nada permanece. Sin embargo, para Parménides sí hay algo inalterable al paso del tiempo. Lo denominó el ser de las cosas, la esencia. Estos dos filósofos también van a ejercer una importante influencia en Platón. Entre los presocráticos pluralistas te puedo mencionar, por ejemplo, Empédocles, que estableció que la vida procede de 4 elementos básicos, agua, tierra, fuego y aire, y determinó que existen 2 fuerzas cósmicas que son el amor y el odio, que hacen que los elementos o los cuerpos se unan o se destruyan. Y para terminar con los presocráticos te mencionaré otro filósofo pluralista, Demócrito, a quien debemos haber inventado la palabra átomo. Según Demócrito, todo en la naturaleza se puede explicar como el movimiento de los átomos en el vacío. El periodo de máximo esplendor en la cultura griega se conoce como periodo clásico y corresponde al siglo V a.C. En la filosofía se produce lo que se conoce como giro antropológico, un cambio en los temas que van a despertar el interés de los filósofos. En lugar de cuestiones relacionadas con la naturaleza, ahora interesa más el ser humano y su vida en sociedad. Se debaten cuestiones como, por ejemplo, la importancia de la educación, que solo recibían los hombres libres, el dominio del lenguaje y aprender a hablar en público se hace imprescindible para poder triunfar en la vida social y pública. Ámbitos de los que quedaban excluidas las mujeres, los extranjeros y por supuesto los esclavos. Los filósofos se planteaban también cuestiones como ¿qué es el bien? O ¿cómo definir la justicia? Entre los filósofos más importantes de este periodo están Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno fue maestro del siguiente. Estos 3 autores polemizaban con otro grupo de filósofos conocidos como los sofistas, entre los que destaca, por ejemplo, Protágoras. Sócrates es considerado el padre de la filosofía. Tuvo muchos discípulos, aunque siempre confesaba esa frase tan célebre suya: yo solo sé que no sé nada. Nunca cobró por sus enseñanzas y tampoco quería ser maestro de nadie. Le gustaba el diálogo, debatir con sus discípulos y entre todos ir a la búsqueda de la definición de verdades absolutas, universalmente válidas. Animaba a sus discípulos a pensar por sí mismos y esto incomodó a los políticos de entonces que lo acusaron falsamente de corromper a la juventud. Los jueces entonces lo declararon culpable y fue condenado a muerte. En este cuadro del siglo XVIII se representa ese momento de la muerte de Sócrates, el momento en el que se iba a beber la cicuta, una planta venenosa, y estando rodeado de sus discípulos. Este de aquí es Platón. A la muerte de su maestro, a Platón se le ocurrió una idea que llevó a la práctica para evitar que en el futuro se volviera a condenar a muerte a un inocente. Así creó la Academia, que es considerada la primera universidad de la historia. En ella admitía tanto a hombres y mujeres y los formaba para que fueran el rey o la reina filósofa, es decir, los mejores gobernantes de la ciudad. Entre los alumnos más destacados de la Academia Platónica destaca Aristóteles, que con el tiempo fundó su propio centro de estudios llamado el Liceo. Aristóteles es considerado el primer biólogo de la historia porque clasificó las especies, también clasificó todos los conocimientos en distintas ciencias, inventó la lógica y también es muy conocido por sus recomendaciones para una vida feliz. A diferencia de los filósofos anteriores, los sofistas, palabra griega que significa sabio, sofistas como Protágoras, consideraban que no existen verdades universales, sino que todo depende del punto de vista de cada persona. Esta teoría se conoce como relativismo. Queda reflejado en una de las frases que más repetía Protágoras, y dice así: el hombre es la medida de todas las cosas.
El último periodo de la cultura griega se conoce como periodo helenístico. Esta etapa comienza con la muerte de Alejandro Magno, el gran emperador griego que unió Oriente y Occidente bajo su dominio. Las polis griegas cayeron bajo el Imperio Romano. En varias escuelas filosóficas que tratan de dar consuelo a los griegos y ofrecerles recomendaciones de cómo ser feliz en medio de tanta crisis. Una de estas escuelas es la del estoicismo, cuyo máximo representante es Séneca. Nació en Córdoba y vivió en Roma. Su recomendación para una vida feliz es la paciencia y la aceptación de que ante el destino nada se puede hacer. Otra de estas escuelas es el epicureísmo. Su fundador, Epicuro. Su receta para una vida feliz es la moderación en el disfrute de los placeres de la vida. Los escépticos tienen como máximo representante a Pirrón de Elis. Defienden que lo más prudente es mantenerse en la duda, desconfiar de todo y evitar opiniones comprometidas. Y por último, para finalizar este tutorial, llegamos a la filosofía de los neoplatónicos. Resurge un nuevo platonismo, sobre todo en Egipto, y a esta corriente pertenece la filósofa Hipatia de Alejandría. Hipatia fue filósofa, matemática y astrónoma, y a ella pertenece la siguiente cita: conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Bueno, y antes de terminar, un breve repaso a todo lo que he explicado en el vídeo. Por un lado, las etapas de la cultura griega, de la filosofía antigua, las tres etapas, arcaica, clásica y helenística. Cada periodo está relacionado con una localización geográfica en el que se concentran el mayor número de filósofos. Al principio fueron las Islas Jónicas, luego Atenas y al final la cultura griega quedó engullida por el Imperio Romano. En cada etapa un tema ocupa el centro de la atención filosófica. Al principio fue la naturaleza, en la siguiente etapa podemos hablar de un giro antropológico y por último, en época de crisis o decadencia, preocupaba sobre todo el concepto de felicidad a nivel individual. Las principales escuelas filosóficas son los presocráticos, dentro de los cuales figura Tales de Mileto, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Heráclito o Parménides. En la siguiente etapa, los sofistas como Protágoras, al cual se oponen Sócrates, Platón y Aristóteles. Dentro de los estoicos destaca la figura de Séneca. Dentro de los epicuros, su fundador, Epicuro. Dentro de los escépticos está Pirrón de Elis y dentro del nuevo platonismo o neoplatónicos destaca la filósofa, matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría. Y así terminamos el repaso a la filosofía en la antigüedad. Te animo a ver los tutoriales sobre la filosofía medieval, la filosofía en la Edad Moderna y la filosofía en la Edad Contemporánea. Bueno, y hasta aquí este tutorial. Si te ha gustado, no olvides dar un like y si te parecen interesantes estos contenidos, suscríbete al canal El Set de Filosofía. ¡Hasta pronto!